Gustavo, estamos ahorita con el caso Nisman. Es lo último de la noticia y hemos decidido entrevistarte porque, bueno, te hemos visto muy activo dentro de, tanto en Israel como en Argentina, como en varias partes, eres un gran activista. Y queremos preguntarte, ¿conociste a Nisman? Creemos que era tu amigo incluso. Era un gran amigo y sobre todo se profundizó nuestra amistad a partir de que escribiera el único libro que existe sobre él, que se llama Matar sin que se note, que fue Sí, tú publicado. mismo lo escribiste. Lo escribí yo, pero con la ayuda permanente de él, porque el libro trata de su obra en la fiscalía, de sus investigaciones, en realidad su biografía en general, y no habría podido escribirlo si no hubiera contado con su amistad y con su guía permanente para encontrar las fuentes de información que necesitaba. El matar sin que se note parece que hubiera sido un poco la historia de él, ¿no? El título resultó premonitorio, así es. El hecho es que cuando lo escribí, Matar sin que se note se refería al intento de Irán de perpetrar los atentados en la Argentina sin que se notara quién los estaba cometiendo. Sí. Matar sin que se note se refiere a eso, pero ahora en retrospectiva, obviamente, el título suena más premonitorio porque se puede aplicar también a lo que le pasó a Alberto en persona. Sobre todo porque hay una anécdota que acompaña la elección del título que es estremecedora. Cuando nos reunimos en uno de los cafés en Buenos Aires en los que habitualmente nos reuníamos para conversar, si no era en mi casa o en la fiscalía, le mostré una lista de 5 títulos posibles para el libro. Estaba por salir publicado ya y le pregunté cuál prefería. Y él irónicamente apuntó al tercero y me dijo: este suena touchy, atractivo. Me miró sonriendo y el título era El asesinato de Alberto Nisman. Ay, qué bárbaro. Pero cuando lo llevé a la editorial, con buen criterio decidimos hacerlo a un lado porque sonaba muy morboso y por eso quedó finalmente Matar sin que se note. No, qué impresionante. ¿Por qué una de las posibilidades era el asesinato de Alberto Nisman? No porque en el libro esto ocurriera, porque el libro es una crónica novelada, todo lo que se relata ahí es esencialmente verídico, con nombres y apellidos de los verdaderos protagonistas y con los eventos rigurosamente narrados, aunque en forma de novela. Pero porque como en el relato se cuenta muchas veces de las amenazas de vida que sufría Nisman constantemente, perfectamente se podía jugar con la posibilidad de su asesinato y si uno quería ser especialmente sensacionalista, poner esto en el título. Pero finalmente decidimos que no correspondía y por eso lo hicimos a un lado. Pero era un título que respondía a la idea de que Nisman recibía permanentemente amenazas y estas amenazas eran de asesinarlo. Incluso con esos términos lo charlamos muchas veces. ¿Qué sentiste tú cuando supiste de que Nisman estaba muerto? Un terremoto emocional, debo decir, que estaba en España solo, porque fue una gira de conferencias. Él me mandó el material que estaba por presentar en el Congreso, estas 289 páginas tan famosas hoy en día. Tuve tiempo de ojearlo, de leer una buena parte de él. Escribí un artículo en base de eso que se llama La trilogía Nisman. Se lo pasé este artículo al editor para que lo subiera a internet y esperaba el feedback de Alberto, esperaba que me dijera qué le parecía el artículo y en vez de eso recibí el terremoto de su asesinato. Y en el artículo irónicamente terminaba diciendo que se abría una nueva brisa de esperanza para la justicia argentina porque con esta presentación de Nisman se iban a aclarar muchas cosas que iban a ser cosechadas por las futuras generaciones de argentinos. Y en fin, en vez de la brisa de esperanza vino el tsunami del asesinato. ¿Tú estás seguro que es un asesinato? Para ti no hay duda, eso no es un suicidio. Mira, te soy sincero, no creo que haya alguien que tenga duda al respecto. Sí. Hay algunas personas que intentan sembrar... Sí, eso sí es verdad. Estamos frente a un hombre en la cúspide de su carrera, una persona dinámica, jovial, que ama la vida, que ama a sus hijas, que le gusta jugar al tenis, pasarla bien, que está devotamente entregado a su profesión, que también ama,
que ve la misión de su vida en esta causa AMIA, a la que tanta contribución él hizo, que permitió que se dilucidara íntegramente y que está por cosechar los frutos de los últimos años de trabajo en una presentación ejemplar en el Congreso, y así inexplicablemente 15 minutos antes de cosechar estos frutos y de presentar su trabajo se pega un tiro. Es absolutamente absurdo. Y así lo entienden, yo no sé si el 100%, pero cerca del 100% de los argentinos. Lo que pasa es que la Presidenta empezó con este tema del suicidio, apenas hizo sus primeras declaraciones bochornosas a la prensa, intentando crear esta confusión. Y por lo tanto empezó a difundirse esta idea de suicidio, aunque ella a los 15 minutos ya también cambió de idea y dijo, no es un suicidio, es un suicidio inducido, y después volvió a cambiar de idea, o alguien se la hacía cambiar, y dijo, no, es un asesinato, pero quiso ponerse a ella misma como víctima. Entonces dijo, es un asesinato que promovieron aquellos agentes de inteligencia a los que yo expulsé del servicio para vengarse de mí. Siempre se presenta como víctima, no fue capaz siquiera de pronunciar un pésame para la familia Nisman. Tú sabes que hasta este momento no ha hecho expresión de condolencia por lo ocurrido. Y de ahí viene la idea de suicidio, pero no se la cree nadie. ¿Quién mató a Alberto Nisman, Gustavo? Es difícil probarlo, y sobre todo quienes nos sentimos un poco alumnos de él, sabemos que hasta que no haya pruebas uno no debe emitir opiniones. Él siempre utilizaba el término lo judicializable. Si tú no tienes, Gustavo, pruebas concretas que te permitan presentar una aseveración frente a una corte, mejor omítela. Y así me hizo quitar varias hipótesis del libro, precisamente porque no eran judicializadas. Así que quién lo mató no sabemos, pero hay algo seguro. Los que lo mataron son los enemigos de Nisman, y no sus amigos, como intenta crear este rumor de confusión. ¿Quiénes eran los enemigos de Nisman? El número uno es Irán, la potencia terrorista mundial a la que Nisman desenmascaró. Él presentó ante los foros internacionales el caso anti-iraní, como Irán no solamente perpetró los atentados en la Argentina, sino que es la cabeza de una red terrorista de muchos países latinoamericanos que tiene células dormidas y que, digamos claramente, siguen dormidas gracias a Nisman. Porque si no hubiera puesto el foco en investigar a Irán una y otra vez, habrían actuado en varios otros países. Incluso hace 10 días intentaron poner una bomba en la embajada de Israel en Uruguay, no sé si... Sí, claro, sí. Bueno, esto es Irán, el Irán terrorista que continúa hasta hoy. De ahí vienen sus principales enemigos y candidatos a asesinarlo. Pero en rigor Irán no actúa solo, actúa con bandas que impunemente están en la Argentina y en otros países en defensa de Irán, salen a apoyar el terrorismo iraní. Hay varias así en Argentina, y entre ellos y aquellos que en el servicio de inteligencia argentinos fueron introduciendo a Irán, están los candidatos más visibles para haber perpetrado este asesinato. Pero entonces no es la presidenta, como ella dice, yo soy la primera afectada, parece que soy yo. Es la sospechosa de... Ella claramente fue la que desmanteló el servicio de inteligencia y le fue entregando parte de él a grupos cercanos a Irán. Si los asesinos vinieron de estos grupos, seguro que es con la complicidad de la presidencia. A ningún argentino puede pronunciar siquiera la posibilidad de que la presidenta de una democracia como la Argentina emitió una orden de asesinato. Pero que ella debía haber estado enterada. Yo me puedo imaginar una reunión en donde uno de estos grupos, estas bandas violentas que actúan en la Argentina cercanas al poder, diga, a este hombre se le fue la mano, hay que detenerlo a toda costa, y la presidenta no responda nada y su silencio se entienda como complicidad en lo que hay que hacer después. Esto es perfectamente plausible. Porque también no estaban los custodios el día que lo mataron. Sí, pero esto se puede explicar, porque primeramente las veces que yo tomaba café con él, muchas veces venía un custodio y no estaba muy cerca de donde estábamos nosotros tampoco. No eran custodios muy rigurosos, digámoslo así. Pero aquí hay un dato adicional, y es que obviamente Nisman en los últimos días, tal vez en las últimas horas, recibió información de que estaba siendo entregado por alguien muy, muy cercano a él.
que podía ser también un custodio. Si no era un custodio, alguien que trabajaba con él y que estaba operando por orden gubernamental en connivencia con Irán. Si esto es así, es muy posible que él prefiriera estar en su casa encerrado solo, sin custodio. Creyó que iba a pasar el fin de semana sin que nadie le molestara y no se imaginó que iban a penetrar en su departamento. Así que aún en este caso es posible entenderlo desde el punto de vista de que le estaban pasando información de un peligro inminente, un acecho de asesinato que estaba cada vez más cercano. Tú dices que ya había tenido varias amenazas. Sí. ¿Cómo está eso? Sí, varias veces. Me recuerdo una que incluí en el libro, en la que él volvía de jugar al hockey, creo, con una de sus hijas, con la mayor, que en ese momento tenía 8 o 9 años, y encendió inadvertidamente el contestador telefónico y de ahí vino una amenaza con una retahíla de insultos contra él y diciéndole que lo iban a matar, y lo perturbó profundamente porque la niña escuchó todo y él tuvo que apagar inmediatamente lo que escuchaban y abrazarla y decirle: no te preocupes, hay gente mala que no nos puede hacer daño, estamos protegidos. Así que hubo amenazas de ese tipo, estaba jugando muy peligrosamente. Lo que pasa es que en la tercera etapa agregó como enemigos a los sectores del poder en la Argentina, a los que estaban por acusar de ser cómplices de Irán. Y ahora imputan a la presidenta de que ella de encubrimiento de Irán. ¿Cómo ves este desarrollo de la situación? Mira, hemos pasado la etapa del encubrimiento. Encubrimiento fueron los 10 años de Menem, en que se encubría a Irán por cuestiones comerciales, y esto lo desarrollo bien en el libro porque era parte de un plan general de bajar el perfil de Irán como culpable y permitir que lentamente se restablecieran las relaciones. Pero estamos ahora en una etapa muchísimo más grave, y por eso el shock que sufre la sociedad argentina. Ya no es encubrimiento, ahora es directa complicidad, sociedad con el asesino. La víctima del atentado se acerca al asesino y le dice: vamos juntos a investigar lo que ha ocurrido, vamos juntos a fabricar una nueva hipótesis, a sembrar confusión, a liberarte de toda culpa y cargo, y para eso el precio que pagamos es entregar a la justicia argentina, incluido Nisman. La gravedad de esto trasciende mucho el mero encubrimiento. El encubrimiento es en la primera etapa, esto ya no era encubrimiento, era complicidad, sociedad con los asesinos. ¿Sociedad o gobierno? Una sociedad entre el gobierno, que debía defender al poder judicial, que debía defender la memoria de las víctimas, entre el gobierno y el gobierno iraní que perpetró el atentado en la Argentina. Pues esto es terrible y ahora, ayer, Axel Kicillof, el ministro de Economía, dice que toda la base económica sobre la cual se basan las acusaciones de Nisman son hasta dijo que eran una estupidez. ¿Cómo explicas eso? Que no puede ser, que no hubo tal. Ministros del gobierno están haciendo una competencia para ver quién miente mejor, y no se sabe cada día quién va a ganar en esta competencia. No cabe ninguna duda de que no es ninguna estupidez. Es muy fácil descalificar algo sin decir por qué. Ellos dicen que la Argentina no necesitaba del petróleo de Irán, pero esto no es cierto. Había una crisis económica en la Argentina, una crisis energética, y esa crisis energética hacía que Irán le iba a proveer de petróleo mucho más económico y le iba a comprar mucho más y a precios más altos, porque Irán quería blanquear su nombre como de Estado terrorista y pasar a ser un país ilustre en el mundo. Esto es lo que Argentina le iba a permitir. Y si quieres la prueba contundente de que una sociedad así existía, es el memorándum que firmaron la Argentina e Irán. Es una vergüenza pública para cualquier gobierno en el mundo. Yo lo llamo en mis artículos, no sé si se entiende en México, el memorracho. ¿La expresión se entiende? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque en este memorándum, memorracho, se había transformado la demanda argentina de justicia, el reclamo al asesino, se lo había transformado en una negociación entre partes, en donde la víctima y el asesino se sientan juntos amistosamente y los dos se comprometen a investigar juntos qué ocurrió
y la víctima va a entregarle al asesino todo el material y la investigación que tiene. Esto, además de incumplible, de inmoral, de ilegal, de ilógico, resultaba en un bochorno para la Argentina. Así que la gente que hizo este memorracho es la que está diciendo ahora que Nisman no trabajó bien y que hizo estupideces. Si no fuera trágico, sería realmente cómico. Y aquí aparece un personaje que es bastante nefasto o siniestro, que es Timerman. ¿Qué nos puedes decir de este personaje? Tú has dicho dos palabras que definen bastante bien lo que es este personaje. Creo que su estatura moral es más o menos la de un microbio. No tengo palabras para definir lo que pudo hacer un señor en aras del poder y la gloria, un cinismo que no tiene límites, una hipocresía a toda costa, ataques contra el pueblo judío una y otra vez, entregar a las víctimas del peor atentado judiofóbico desde la Segunda Guerra Mundial, entregar su memoria, hablar con los términos más insultantes del Estado de Israel, de las instituciones judías de la Argentina. No tengo palabras, tú lo has dicho modestamente y son dos términos pero definen. Porque aparte tiene alguna deuda con el asunto de su padre, ¿no? El asunto de su padre que... Nosotros creíamos que su padre se había portado bastante mal y de manera ingrata con el Estado de Israel, que lo acogió en el momento en que él lo necesitaba. Pero después de los logros, entre comillas, de su hijo, dejan en un tamaño de hormiga las maldades de su padre. Este señor Timerman, hijo, merece la condena de la sociedad argentina, de las democracias del mundo, del pueblo judío, de cualquier comunidad organizada. Gustavo, también hubo algo que nos dejó muy enojados, incluso aquí en México, que al principio dijeron que el balazo había sido en la sien y de pronto que el balazo ha sido detrás de la oreja. Y nosotros, bueno, nos parece, siendo los peritos los más buenos del mundo, pues también los han traído a México para el asunto de los 43 desaparecidos. Han venido gente de Argentina, ¿no? ¿Cómo puede ser que no sepan cuál es el orificio de la bala? Digo, también nosotros dijimos que pues dónde está la gente de la Hebra que lo enterró, que diga por dónde entró la bala, ¿no? Sí, pero si tú me permites, son temas en los que yo prefiero no entrar. Todos los peritajes balísticos y las huellas digitales y el ADN son temas que no son de mi especialidad. Lo que yo puedo hablar es de que no cabe duda de que acá hubo un asesinato, de la grandeza de la figura de Nisman, que fue un héroe desde el comienzo al final, una persona idealista que siempre creyó en la justicia, en los medios legales para vencer al terrorismo, de cómo esta figura se acrecienta con el paso del tiempo, porque ya no es solo un héroe, sino también un mártir, y de cómo tú decías que es una situación enojosa. Lo que me enoja a mí profundamente, más que eso, de las contradicciones de los peritos balísticos, es el intento sistemático de desprestigiarlo a Alberto, cuando la Argentina debería emitir una y otra vez el orgullo que tiene de haber tenido un fiscal de semejante dimensión, y desde los sectores oficiales lo que hacen es tratar de ensuciar su figura y su memoria una y otra vez. ¿Cómo se ha dividido la comunidad judía en torno a Lamia, en torno a Nisman? ¿Cómo se ha dividido? Porque algunas personas nos escribieron a la redacción diciendo que ellos estaban que ellos eran judíos argentinos, que estaban a favor de la presidenta y que nosotros estábamos publicando textos de la prensa antigobierno y que los estábamos afectando a ellos e incluso estábamos causando antisemitismo en Argentina. ¿Cómo es que...? Sí. Creo que en la Argentina hay unas 110 instituciones judías. Puede ser que me esté equivocando en algo mismo. Estas instituciones están todas adheridas a la DAIA. La DAIA representa bien o mal a los judíos argentinos. La AMIA es la Keilah, es la que ofrece los servicios a los judíos argentinos. Estos que se han ahora puesto a desacreditar las instituciones judías representativas son una veintena de personas que nunca tuvieron ningún vínculo con la comunidad judía,
que vienen de la nada, que todo lo que los hace judíos es este descrédito que están tratando de difundir sobre las instituciones judías, y que no cabría ni siquiera dedicarles un minuto. Lo que hacen es tratar de confundirte, porque a ti, con tan buena intención que tienes, cuando alguien viene y te dice, mira, tú estás provocando más judiofobia, nosotros somos judíos argentinos que queremos a nuestra presidenta, esta gente no representa absolutamente a nadie. Es muy probable que parte de ellos sean pagos por el gobierno, todos ellos sean manipulados por el gobierno. La lista que apareció en los diarios argentinos es un hazmerreír, gente que nunca tuvo nada que ver con la vida judía. Y repentinamente, me imagino que en México también hay este tipo de personajes, que lo único que son judíos es que son judíos solamente para atacar a los judíos. Y esto es lo que los hace judíos a ellos también. Hoy en día la comunidad judía está cada vez más unida. Por supuesto, unanimidad no hay, porque la unanimidad no existe en el pueblo judío. Está cada vez más unida en el caso AMIA, en el homenaje que se merece Nisman y en la representatividad que hoy están teniendo las instituciones judías cuando se plantaron valientemente en contra de un gobierno que es cada vez más nefasto. Ok, según tú, ¿por qué eligieron Argentina para el atentado de la AMIA? Esto también está en el dictamen de Nisman del 23 de octubre del 2006 y que yo movilizo en mi libro. El haber elegido a la Argentina es porque Menem cambió la política exterior argentina y la transformó en una política más alineada con los Estados Unidos, más pro-norteamericana. Para hacer esto, los Estados Unidos demandaron que la Argentina cancelara los acuerdos que tenía de transferencia de energía nuclear a Irán. Entonces Menem suspendió todos estos acuerdos, los iraníes se enojaron y pusieron una bomba en la embajada de Israel. Menem se enojó más y canceló para siempre los acuerdos, y ahí los iraníes se enojaron mucho y pusieron la bomba en la ANU. Eligieron a la Argentina como castigo a la occidentalización de la política exterior argentina. Y como son profundamente judeofóbicos, para castigar a la Argentina no había nada mejor para ellos que poner la bomba en un centro judío de la Argentina. Y así, entre comillas y tenebrosamente, mataban dos pájaros. Mañana hay una marcha del 18 de febrero en memoria de Alberto Nisman. También se está haciendo en varios países. También va a ser en Israel y vas a ir. Están organizando también una marcha frente a la embajada argentina aquí en Israel. He notado con mucha satisfacción que esta marcha se está por llevar a cabo en por lo menos una decena de países. Y me parece muy bien porque responde por lo menos a un homenaje bien merecido a un gran fiscal, un gran hombre, a un gran amigo que fue Alberto. Y en tu opinión, ¿qué va a suceder? ¿Va a haber justicia para Alberto Nisman? En un sentido va a haber justicia, en que la gente va a valorar cada vez más su gran obra, un sentido heroico de estar cumpliendo con una misión de defender la justicia, la legalidad a toda costa, de querer llegar a la verdad. Esto cada vez se va a entender más y es una manera de hacer justicia. Si va a haber justicia real y se va a capturar a los que lo asesinaron, cuesta creerlo que eso va a ocurrir en las circunstancias actuales de la Argentina. Pero la historia es impredecible y no sabemos qué puede ocurrir en los próximos meses. Vamos a ver el peor escenario. El peor escenario es que el gobierno argentino desmantele el servicio de inteligencia y la unidad fiscal de investigación que le daba Nisman, que destruya todas las pruebas que Nisman pudo conseguir 10 años de un trabajo denodado. ¿Y puede hacer eso? ¿Cómo? ¿Puede hacerlo? La verdad es que no lo sé. Yo cada vez que le preguntaba a Alberto, él me contestaba que las pruebas estaban muy bien a salvaguarda y por lo tanto no sé en qué medida pueden ser enteramente destruidas. Aparentemente no, porque el nuevo fiscal ha dicho que con lo que había era suficiente para incriminar a la presidenta, lo que es también buenas noticias dentro del marco general tan deprimente. Pero el escenario peor sería un intento de esa naturaleza. El escenario mejor es que la sociedad argentina le diga basta a esta gente que ha vendido todo del país y que se cambie el gobierno argentino y el nuevo gobierno decida emprender
una política exterior saludable, que sea la demanda de justicia, el rechazo, el repudio público del memo Racho, y comenzar una campaña nismaniana para poner a los terroristas iraníes en su lugar. ¿Qué peligro hay de antisemitismo en la Argentina, Gustavo? Ahorita con... El gobierno están intentando fogonearlo. Fogonear el antisemitismo. Muy bien de la sociedad argentina, que habiendo tantos protagonistas judíos en este tema, no se manifieste en esa dirección. A mí me gustaría separarlo claramente, porque este tema no tiene nada que ver con judiofobia o antisemitismo. A Nisman no lo mataron por ser judío. Si no hubiera sido judío y hubiera hecho esta investigación, lo mataban igual. Y si no hubiera hecho la investigación, aún siendo judío, no lo habrían matado. Por lo tanto, yo lo separaría enteramente. Ahora, si se quiere artificialmente fogonear la judiofobia como un medio de castigar a las instituciones judías que están en estos momentos plantándose frente al gobierno para demostrar justicia, va a poder lograrse, porque gente que odia a los judíos no falta en la Argentina, y estos grupos violentos que están cercanos al poder, como Luis Delía, por ejemplo, inmediatamente van a tomar esa violencia en sus manos y van a poder actuar en contra de los judíos. Tenemos que esperar que esto no ocurra, pero es muy difícil predecir hacia dónde van a soplar los vientos. Mañana con esta marcha vamos a tener una idea. ¿Y cómo podemos ayudar a que se haga justicia? Nosotros desde México, desde Enlace Judío, Gustavo. Bueno, me parece que un programa como este y la difusión de la memoria de Alberto Nisman y la difusión de la causa AMIA ayuda mucho, porque pone en claro en dónde están los responsables de la judiofobia más activa en el mundo, y es una denuncia permanente del régimen terrorista de Irán, que no debe bajar de las prioridades mundiales hoy en día. Así que todo lo que se pueda hacer por esta difusión ayuda, y te felicito, Mike, que empiezan por lo menos en este tramo. A mí me preocupa que en la prensa israelí ya se están olvidando de Alberto Nisman porque están tan preocupados con las elecciones que eso es lo que a mí me tiene muy angustiada, de que, bueno, ya murió y ahora otra cosa. No, no creo que sea así. Mira, a mí me llaman de los medios israelíes con mucha frecuencia para hablar del tema. Ahora estoy grabando un programa televisivo al respecto. Es cierto que cuando hay elecciones, bueno, el país sigue adelante, y no solo por las elecciones. En Israel pasan muchos eventos permanentemente, muchos de ellos muy buenos en tecnología, en ciencia, etcétera. Pero diría que de los países del mundo, fuera de la Argentina, Nisman debe ser conocido en Israel más que en cualquier otro fuera de la Argentina. Así que no creo que esté ocurriendo algo así de un olvido o que algo similar.